Bien, seguimos con la nueva dinámica de esta conferencia. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 17 y 16 de Primer Reyes, Malaquín Aleph. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde se enfatizarán aportes de dicho capítulo. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, amén. Amén, amén. Bien, vamos a leer el capítulo número 15. Dice, en el año 18 del rey Yarobam, hijo de Nabat, comenzó a reinar Abiyam sobre Yehudá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maja, hija de Abishalom. Él continuó en todos los pecados que había cometido su padre antes de él. Su corazón no fue íntegro como el creador su Elohim, como el de su padre David. Sin embargo, por amor a David, el creador su Elohim le dio una lámpara en Jerusalén, levantando un hijo suyo después de él y preservando a Jerusalén. Porque David había hecho lo que era agradable para el Creador y no se había apartado en toda su vida de nada de lo que se le había mandado, excepto en el asunto de Uría, el hitita. Hubo guerra entre Abiyam y Yarobam todos los días de su vida. Lo demás de los sucesos del reinado de Abiyam y todos sus hechos están registrados en las crónicas de los reyes de Yehudá. Allí Abiyam reposó con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y su hijo Asa le sucedió como rey. En el año 20 de Yarobam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Yehudá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maja, hija de Abishalom. Asa hizo lo que era agradable al Creador como había hecho su padre David. Expulsó del país a los varones dedicados a la prostitución ritual y eliminó a todos los ídolos que habían hecho sus padres. También depuso a su madre Maja del rango de reina madre, porque ella había hecho una abominable imagen de Asherah. Asa destruyó la abominable imagen y la quemó junto al arroyo de Kidrón. Aunque no abolió los lugares altos, el corazón de Asa fue íntegro con el Creador toda su vida. Él introdujo en la casa del Creador todas las cosas consagradas de su padre, y lo que él mismo consagró, plata, oro y utensilios. Hubo guerra entre Asa y Bacha, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Bacha, rey de Israel, avanzó contra Yehudá y se puso a reedificar Ramá para no dejar que ninguno que perteneciera al rey de Asa pudiera salir o entrar. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que habían quedado en los tesoros de la clase del Creador, así como los tesoros del palacio real, y los entregó en manos de sus oficiales. Luego el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Yesón, rey de Aram, que habitaba en Damesec, con este mensaje: que haya una alianza entre tú y yo, como la había entre mi padre y tu padre. Aquí te envío un obsequio de plata y oro. Ve y anula tu alianza con Bacha, rey de Israel, para que se aparte de mí. Ben-Hadad respondió a la petición del rey Asa, envió contra la ciudad de Israel a sus comandantes militares, y capturó a Lión, Dan, Abel-Bet, Maja, y toda la región de Mar Kinerot, así como toda la tierra de Neftalí. Cuando Bacha oyó esto, dejó de fortificar Rama y habitó en Tifsa. Entonces rey Asa convocó a todo Yehudá, sin exceptuar a nadie, y se llevaron las piedras y la madera con que Bacha fortificaba a Rama. Con ella el rey de Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Todo lo demás del suceso del reinado de Asa, todo su poderío, todos sus hechos y las ciudades que fortificó están registrados en las crónicas de los reyes de Yehudá. Sin embargo, en su vejez sufrió de una enfermedad en los pies. Asa reposó con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, su padre. Su hijo Yahoshafat le sucedió como rey. Nadab, hijo de Yarobam, había comenzado a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Yehudá, y reinó sobre Israel 2 años. Él hizo lo desagradable al Creador,
continuó en el camino de su padre, los pecados que lo hizo pecar a Israel. Entonces Baasha, hijo de Ahijah, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasha lo derrotó en Gibeón de los filistinos, mientras Nadab y todo Israel tenían citada Gibeón. Baasha lo mató en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Tan pronto se hizo rey, mató a todos de la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlo, conforme a la palabra que el Creador había hablado por medio de su siervo Ahijah el Shilonita, a causa de los pecados que cometió Jeroboam y que hizo cometer a Israel, provocando en ellos al Creador, Elohim de Israel. Los demás los sucesos del reinado de Nadab y todos sus hechos están registrados en las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasha, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el 3er año de Asa, rey de Yehudá, comenzó a reinar Baasha, hijo de Ahijah, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Hizo lo que le es agradable para el Creador, siguió los caminos de Jeroboam y los pecados con los que hizo pecar a Israel. Un capítulo que vemos que se levanta uno y hace lo peor que el otro. No sé quién hacía lo peor, parece que era una competencia de quién hacía lo más malo. Pero vemos aquí, importante, esta división. Abiyam comienza a reinar en Yehudá en el año 18, el reinado de Jeroboam. Se dice que reinó 3 años. Recordemos que este reinado de Yehudá solo es la descendencia del rey David. Así que nada que ver con la de Israel. La de Israel son por los hijos o porque aquel mató al otro y así sucesivamente. Pero aquí había una lámpara que el Creador permitió que estuviese en Jerusalén de la simiente de David. Menciona aquí que David fue íntegro en los caminos del Creador, excepto en el asunto de Uría el Hitita, al que David mandó a matar para quedarse con su mujer. Recordemos que el plan de David fue despacharlo y que fuera a su casa a dormir con su mujer, pero este se rehusaba. Eso era lo que David hacía hasta que dijo, espérate, este tipo pues lo va a tener que mandar a matar. Se dice que Asa ocupó el lugar de Abiyam una vez muere y comenzó a reinar sobre Yehudá. Seguimos viendo el linaje de la simiente de David. Se dice que reinó 40 años, ya que había hecho lo agradable, como su padre David. Se dice que a pesar de que destruyó las imágenes abominables, no destruyó los lugares altos, pero su corazón fue íntegro con el Creador. Se dice que Asa sufrió de una enfermedad de los pies en su vejez, pero tampoco da inicio de si buscó al Creador o no para que se sanara. De ser así, lo más seguro el Creador lo hubiese sanado, pero también se dice que, pues, como fue en su vejez, hay que ver qué tanto era su vejez, ¿no? Si él entendía que podía reinar más tiempo. Recuerde, tenemos a Asa, rey de Yehudá, y Nadab, rey de Israel. Este Nadab, rey de Israel, continuó las prácticas de su padre Jeroboam, y se dice que solo reinó 2 años. Se dice que Baasha lo terminó en su 2.º año de su reinado, y eliminó a toda la casa de su padre. Y este Baasha duró solo 24 años como rey, y también hizo lo desagradable al Creador. Si duró 24 años como rey de Israel y fue rey en el 3er año del reinado de Asa, lo que quiere decir es que en el reinado de los 40 años de Asa, vio más de 4 reinados en la casa de Israel mientras estuvo con vida. ¿Tú sabes lo que es tú durar 40 años como rey y ver que el otro reinado, estás viendo prácticamente más de 5 reinados o 6. Eso es una diferencia entre obedecer y no obedecer. Y vemos que durante los 40 años de Asa, este rey, como se dice que hizo lo agradable al Creador, pudo vivir un tiempo más pleno, aunque se dice que pues murió por una enfermedad de los pies. Pudo ver más de lo que otros reyes, o vivir más de lo que otros reyes pudieran haber vivido, como el Creador lo hubiese tenido. Vamos a seguir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, en el capítulo 15 vemos bastantes sucesiones aquí de reyes, tanto de Judá como de Israel. Y claro, aquí vemos que la mayoría estaba copiando los caminos de Jeroboam, estaba siguiendo los malos caminos y apartándose de la Torá y apartando al pueblo de Israel, caminos de lo que están descritos en la ley. Pero aquí hay una persona que me llamó la atención, que a pesar de que no fue perfecto, pero por lo menos dice acá, a partir del versículo 9, se menciona el reinado de Asa en Judá. Y esta persona dice que desterró del país, versículo 12, desterró a los sodomitas y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Ya, bueno, estas suciedades pueden ser
pueden ser objetos de idolatría, pueden ser lugares de culto idolátrico, pero no depuso los lugares altos, dice. Pero sí destruyó y quemó también un poste que había en el bosque, que lo había hecho una abuela de él. Entonces, por lo menos aquí podemos rescatar eso y aquí podemos confirmar, ¿cierto?, que al Eterno le molesta que las personas se desvíen de lo natural, que es que el Eterno creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y ambos tienen que formar una familia, y eso es lo que se defiende en la Escritura, pero yo he visto personas que tratan de relativizar esto y tratan de tergiversarlo, y siendo que la Escritura es súper clara en estos temas. Entonces es importante lo que hizo este rey y la escritura es muy clara con respecto a estos temas. También en Devarim 18 tenemos consejos ahí, leyes de moralidad sexual y también a través de otras escrituras. De los 10 mandamientos también dice que no hay que cometer adulterio, que no hay que codiciar, ¿cierto?, a la mujer del prójimo, y eso también es aplicable, es como para ambos sexos. La mujer tampoco tiene que codiciar al hombre casado. Y entonces hay que resguardar todas estas leyes morales que están en la Escritura. Bueno, eso sigamos con la ronda. Gracias, Eric. Gracias por ese aporte. Como bien dijiste, expulsó a estos varones dedicados a la prostitución ritual y eliminó todos los ídolos que había hecho su padre. O sea que prácticamente este Asa empieza a reedificar lo que al Creador le agrada, limpiando, como bien mencionaste, las impurezas rituales. Y esto es algo bien importante, como mencionaste. Yo creo que la idolatría, lo que es la idolatría y esto de la prostitución, es algo bien delicado. Y hay que tener en claro de que, como bien mencionaste, en un principio el Creador hizo a un hombre y una mujer para que se fueran procreando. Y yo creo que esta es la base primordial. Si no hay procreación, lo que va a haber es destrucción. Y lo que el Creador nos dice a través de su bendita ley es eso mismo, que ninguno se prostituye, que ninguno se prostituye ni fornique con los ídolos, ni que se acueste como que varón con mujer siendo otro varón. Ese tipo de suciedades corrompen la tierra. Y yo creo que en un principio, cuando se menciona toda esta que se corrompe, esto de Rey Shalomo, vemos que comienzan a hacer las prácticas que el mismo Creador dice no hagan según los moradores de esta tierra. Y vemos que los moradores de esa tierra, ya se había mencionado en la Torá, que el Creador dice no hagan esto, que a donde yo los llevo, y comienza un sinnúmero de prácticas, la cual estas personas estaban haciendo, pues volvieron otra vez a corromper la tierra. Gracias por traerlo. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Vemos que en este relato está ¿verdad?, esta figura que se destaca y es Asa, del reino de Judá, y es por las cosas que hizo. A pesar de que se destaca que no derribó los lugares altos, pero sí hizo, ¿verdad?, para los ojos del Creador hizo lo suficiente, porque dice que para el Creador lo vio recto, o sea, vio que era una persona que hizo lo agradable delante de él. Incluso se fue en contra de su propia familia, porque, ¿verdad?, aquí dice, en algunas traducciones dice la madre, ¿verdad?, que tenía un ídolo y lo destruyó, lo quemó. O sea, que se fue hasta en contra de su familia, que eso es algo que para muchos a veces es hasta difícil. Y es bien admirable y de valiente tomar esas decisiones para estar bien y seguir, ¿verdad?, lo que dice la Torah. Otra cosa que hizo bien interesante fue, prácticamente hizo un soborno al rey de Siria para que se aliara con él y no apoyara al rey de Israel. O sea, que también adicional a su audacia y valor de destruir altares ¿verdad?, y ídolos dentro de Judá, también
estaba en guerra con Israel, y también pues hace este tipo de alianza para poder traer un poco de paz entre ellos y que Israel no se levantara en contra de ellos y ¿verdad? Y los destruyera. Otra cosa bien interesante es que con lo que hizo, esto ayudó a que su reinado fuera un poco más prolongado en comparación con el rey de Israel, que duró apenas, dice, 20 y pico de años. Entonces, pues aquí vemos, ¿verdad?, que el Creador estaba con él, a pesar de que cuando estuvo en avanzada edad, pues enfermó. Y aquí vemos, pues, ¿verdad?, los beneficios de un rey cuando se somete a la Torá y busca hacer lo correcto, y versus ¿verdad?, versus un rey que hace lo malo y está en contra de la Torá, que fue lo que pasó con, ¿verdad?, con el reino de Israel cuando estuvo a cargo de Baasa, y en adición pues también cuando murió, pues el sucesor a su hijo, que también siguió haciendo lo mismo que hizo el padre, lo hizo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que recalco de rey de Judá, Asa, es que a pesar de que sus antepasados, ¿verdad?, su padre, su abuelo y eso, hicieron lo malo, él no repitió esa conducta, sino que decidió hacer lo correcto. Y aquí vemos también el hecho de que uno tiene que ser responsable de lo que uno hace en vida. Uno no puede estar haciendo cosas malas y achacarle porque mi padre lo hizo, o mi abuelo lo hizo, o porque así me enseñaron, así me criaron, sino que tenemos que tener, ¿verdad?, ese valor y esa fuerza para decir, espérate, mis padres hicieron mal, pero yo no voy a hacer lo mismo que mis padres, yo voy a cambiar esto, yo voy a ser mejor que ellos. Y creo que eso es como que algo que podemos destacar de este rey, y ¿verdad?, y en el relato lo que se habla de él. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Y qué bueno que has traído eso a lo último, porque yo creo que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos están escuchando también han decidido hacer lo correcto. Decir, tal vez no quiero hacer lo que han hecho mis padres y buscar el camino del Creador, que es justo y recto. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, este capítulo realmente es como una sinopsis de cada uno de los reinos con sus reyes, y de acuerdo a los hechos de cada uno, pues el Eterno pues les bendijo o murieron antes de tiempo. Pero definitivamente Asa reinó 41 años, o sea que casi una generación completa. Puede ser que en esa generación, pues por lo menos en el reino de Yehudá, en Jerusalén, está un poco más unido. Entonces puedo ver cómo consigue un poco más de unión, porque fueron 41 años. Pero sin embargo, cuando vemos a Nadab y a Baasha en la casa de Israel, había una contención constante, era un rey caía, otro, y había una conspiración entre cada uno de ellos. Entonces veo cómo en la casa de Israel había demasiada división. Aparte, obviamente, que había idolatría, pero se matan entre ellos mismos. Una casa que está dividida entre sí mismos, pues es peor, o sea, los mismos enemigos están entre ellos mismos. Entonces, aparte de eso, pues se sigue la idolatría. Y básicamente veo una estabilidad más si en el pasado estaban con la cuestión esta de sodomía, y veo aquí entonces que él erradica la sodomía que había entrado en Jerusalén, dura los 41 años, dice que se enferma de los pies. Tendría que haber algún tipo de enseñanza con esto de los pies, si era que él ya no podía salir al pueblo, si era que estuvo acostado, o era
que ya no podía sostener no se podía sostener como rey. Pues entonces da la analogía esa de los pies. Muy contrario a la casa el reinado de la casa de Israel, en que estaban entre ellos mismos con las peleas y el odio. Y dicen muchos comentarios que una de las razones por las cuales el templo fue destruido fue el odio entre ellos mismos, entre el mismo pueblo. Y entonces hasta el día de hoy pues este templo no se ha reconstruido. Vemos que todo fue causa y efecto, por causa de la idolatría, por causa del odio, y porque no siguieron un corazón íntimo e íntegro como lo tenía David, su padre. Pues todos estos pactos pues fueron decayendo, no hubo corrección, en otras palabras. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese aporte. Que mucha influencia tenía el rey sobre el pueblo, ¿no? ¿Cómo un rey podía hacer desviar a la mayoría de un pueblo? Pues se levanta uno y con todo lo malo que hizo el reinado del hijo de Shelomo, viene se levanta y reedifica para bien, y su pueblo lo ayuda para bien. Por eso el reinado duró 40 años. Eso quiere decir, durante esos 40 años Yehudá estaba en un camino correcto, en la cercanía de Asa, este rey de Yehudá. ¿Por qué no pudieron mantener eso? O sea, vemos que este rey tenía una potestad bien grande sobre cómo manejar y manipular el pueblo. Y el pueblo tenía que hacer según el rey. Interesante. Vamos a seguir la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, gracias. Pues en esta lectura, ¿verdad? Vemos una vez más cómo se compara el corazón de un rey, en este caso Jeroboam, que es antepasado de David, al corazón de David. O sea, se describe a Jeroboam como un rey que erró y que su corazón no era perfecto. Recordemos cuando Shlomo, pues básicamente empezó a errar por juntarse con mujeres idólatras, lo cuales lo llevaron a convertirse en eso también, ¿verdad? Se dice que el corazón de Shlomo se desvió, y aquí vemos lo mismo. Se desvió el corazón de este hombre, estaba desviado por completo de las cosas del Creador, o sea, del Eterno. Y es muy importante, ¿verdad?, que desde que comenzamos el libro de Reyes, en todo momento se compara el corazón de David con el de los reyes que procedieron, ¿verdad? En el caso de este capítulo se menciona: por cuanto había hecho David lo recto a los ojos del Señor, sin apartarse nada de lo que había mandado todos los días de su vida, salvo, ¿verdad?, a lo tocante a Urías. Hace unas semanas atrás dije que verdaderamente ese había sido el error de David, y aquí pues esto me está dando la razón, porque no habla de nada más, habla simplemente de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual no pudo levantar el templo, ya que había derramado sangre inocente. También habla de Asa, un hombre recto a los ojos del Eterno, que fue como David, su antepasado. Y menciona la prostitución idolátrica. Entonces, acá dice: porque extirpó del país a los consagrados a la prostitución idolátrica. Cuando habla de prostitución es algo literal, o sea, la gente tiene que comprender eso. Eran actos sexuales, ¿verdad? Se usaban actos sexuales en adoración a sus dioses. Y podemos recordar a Cosby y ese lamentable evento donde fueron a desviar de los caminos del Creador al pueblo en nombre de sus dioses paganos. Entonces, consecuentemente, el Creador los castigó por eso, se mandó la plaga. ¿Recuerdan eso? Entonces, estos actos sexuales se veían demasiado en muchas ocasiones en las que leemos, ¿verdad? Y la gente piensa que es algo espiritual, pero implica las dos cosas, porque cuando caes
con estas personas, ¿verdad?, que están buscando que tu corazón se desvíe del camino del Eterno, te estás separando tanto como física y espiritualmente del Eterno por caer en esto. Y nada, eso quería añadir. Gracias, Jonabé, gracias por el aporte. Hay un texto que dice que Israel hizo lo peor que los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. O sea, que los que estaban antes que ellos, Israel hizo peor que ellos. Así que cuando empieza todo esto es algo bien grave. Dice, le llegó la palabra del Creador a Yahu, hijo de Yanani, contra Baasha. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse como caudillo de mi pueblo Israel, pero tú has andado en camino de Yarobam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome con sus pecados, yo barreré por completo a Baasha y a su casa. Haré tu casa como la casa de Yarobam, hijo de Nabat. Al que de Baasha muera en la ciudad, lo devorarán los perros. El que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. Los demás sucesos del reinado de Baasha y sus hechos y su poderío están registrados en las crónicas de los reyes de Israel. Baasha reposó con sus padres y lo sepultaron en Tirsa. Su hijo Elá lo sucedió como rey. Pero también por medio del profeta Yahu, hijo de Yanani, había venido la palabra del Creador contra Baasha y contra su casa, que le sucedería como la casa de Yarobam, la que él mismo había destruido por toda la maldad que hizo y que era desagradable para el Creador, provocándolo con sus obras. En el año 26 de Asa, rey de Yehudá, comienza a reinar Elá, hijo de Baasha, sobre Israel, la tierra de Tirsa, y reinó 2 años. Su oficial Simri, comandante de la mitad de los carros, conspiró contra él mientras él estaba en Tirsa bebiendo hasta embriagarse en casa de Arsa, administrador del palacio de Tirsa. Simri entró, lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Yehudá, y lo sucedió como rey. No bien había comenzado a reinar y había ascendido al trono cuando mató a todos los de la casa de Baasha. No dejó vivo de ella ni a un solo varón, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Así Simri destruyó toda la casa de Baasha conforme a la palabra del Creador que había hablado contra Baasha por medio del profeta Yahu. Por todos los hechos pecaminosos que cometieron Baasha y su hijo Elá, y con los cuales hicieron pecar a Israel, provocando al Creador Elohim de Israel con sus ídolos vanos. Los demás sucesos del reinado de Elá, y todos están registrados en las crónicas de los reyes de Israel. Durante el año 27 de Asa, rey de Judá, Simri reinó 7 días en Tirsa. En ese tiempo las tropas estaban acampadas en Gibetón de los filistinos. Cuando las tropas que estaban acampadas allí oyeron decir que Simri había conspirado y que había matado al rey, ese mismo día todos los hijos de Israel que estaban acampados allí proclamaron al rey de Israel a Omri, comandante militar. Entonces Omri se retiró de Gibetón con todo Israel y sitiaron Tirsa. Al ver que capturaban la ciudad, Simri entró a la ciudadela del Palacio Real y le prendió fuego al Palacio Real con él adentro, y así murió, a causa de los pecados que había cometido y había hecho cometer a Israel, haciendo lo que era desagradable para el Creador y siguiendo el camino de Yarobam. Los demás sucesos del reinado de Simri y la conspiración que hizo están registrados en las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. Una parte del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra parte seguía a Omri. Los que seguían a Omri resultaron ser más fuertes que los que seguían a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y Omri vino a ser rey. En el año 31 de rey de Asa, de rey de Yehudá, Omri comenzó a reinar sobre Israel por 12 años. Reinó 6 años en Tirsa. Entonces le compró a Shemel el monte de Shomron por 2 talentos de plata. Edificó un pueblo en el monte y el pueblo que edificó lo llamó Shomron, según el nombre de Shemer, el dueño del monte. Omri hizo lo que era desagradable para el Creador, actuó peor que todos los que habían antes que él. Siguió en todos los caminos de Yarobam, hijo de Nabat, y los pecados con los que hizo pecar Israel, provocando al Creador Elohim de Israel con sus ídolos vanos.
Los demás sucesos del reinado de Omri y sus hechos y el poderío que logró están registrados en las crónicas de los reyes de Israel. Omri reposó con sus padres y los sepultaron en Shomron, y su hijo Ahab lo sucedió como rey. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Yehudá. Y Ahab vino a Omri, reinó sobre Israel en Shomron 22 años. Ahab, hijo de Omri, hizo lo que era desagradable para el Creador más que todos los que eran antes que él. No contento con seguir los pecados de Yarobam, hijo de Nabat, se casó con Isabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Shomron. Ahab también hizo una imagen de Ashera. Ahab hizo más para enojar al Creador que todos los reyes de Israel que lo habían antes que él. Durante su reinado, Hiel de Betel reedificó Jericó, puso su cimiento a costa de Abiram, su primogénito, y colocó sus puertas a costa de Segub, su hijo menor, conforme a la palabra que el Creador había hablado por medio de Yehoshua ben Nun. Este capítulo es más intenso que el anterior, así que vemos aquí un montón de sucesos interesantes. Un momentito, por favor, que se me cerró la tablet, se me apagó. O sea, más bien como que se dio un reset. Vemos la profecía de Yahu ben Yanani, quien el Creador levanta para darle palabra a Bacha, así mismo como destruyó, y fue la profecía de Yarobam, destruir toda la simiente, y que él mismo fue quien la destruyó. ¿Qué cosa? Que el mismo Bacha fue quien destruyó la simiente de Yarobam. Así mismo vendrá otro a destruirla, como lo mencionó el profeta Yahu ben Yanani. El hijo de Bacha, Elá, lo sucesó como rey. Volvemos a ver otro rey de Israel que se levanta para gobernar en el año 26 del reinado de Asa. Este reinó 2 años. Se dice que su comandante, la mitad de los carros de su ejército, Zimri, conspiró contra él, ya que aparentemente era un loco borracho este rey. Se dice que en el año 27, reinado de Asa, murió a manos de Zimri. Así que Zimri fue el sucesor de él por 7 días. Y fue quien barrió a toda la casa de Bacha, como había mencionado el profeta Yahu. Se dice que Zimri reinó 7 días en el año 27, reinado de Asa, en Tirsa. Se dice que las tropas que estaban acampadas en Gibetón de los filisteos, supieron que Zimri conspiró contra el rey. Y esta gente, pues, lo hizo rey. Los de Israel que estaban allí proclamaron a Omri como rey, quien era el comandante militar de Bacha. Recordemos que Zimri le pertenecía una parte del ejército de los carros, y Omri era el comandante como oficial de la milicia. Así que el pueblo decidió poner como sucesor al más alto rango, al de la milicia, como rey. Eso es algo que pues parece que era común y normal. Zimri se mata él mismo incendiando el palacio real consigo mismo adentro, una vez se entera de que está rodeado por el ejército de Israel que dirigía a Omri. Una vez esto, se divide Israel en 2 facetas, como bien se menciona, pero esta vez aparentemente de los que seguían a Zimri, obviamente pues de aquí sale Tibni ben Ginat. Y así pues que la mayoría de Israel, de los que seguían a Omri, pues ahí vemos las 2 divisiones, pero parece que esto no duró mucho, porque los de Omri eran como que más fuertes, eran numerosos, era como quien dice de las 2 divisiones que hubieron, era la tribu como que más grande. Así que definitivamente vino a ser rey de Israel. Recordemos cuando van a buscar a Zimri y muere, los remanentes que estaban detrás de Zimri proclaman a Tibni, haciéndolo rey, pero al parecer no era una mayoría, que estos siguieron. Dice que en el año 31 del reinado de Asa comenzó a reinar Omri en Israel por 12 años. Reino de Tirsa, en Tirsa duró 6 años, al parecer allí es donde estaba como que la real de la tribu de Israel, en ese territorio. Se dice que Omri hizo lo desagradable y actuó peor que todos los que habían estado antes que él.
Su hijo Ahab lo sucesó y fue rey en el año 38 del reinado de Asa, rey de Yehudá. Se dice que Ahab hizo lo peor, o sea, fue en busca de hacer lo más perverso. Así que cuando se dice que fue en busca de lo más perverso, aquí en el 34 nos dice bien claramente que había reedificado Jericó. Entonces, dice algo de una profecía que fue en el tiempo de Yehoshua, y esto lo voy a buscar aquí un momentito, Yehoshua 6:26. Dice, en aquel tiempo Yehoshua pronunció este juramento: maldito del Creador sea el hombre que se ponga a fortificar esta ciudad de Jericó. Echará su fundamento al costo de su primogénito y montará sus puertas al otro costo de su hijo menor. El Creador estaba con Yehoshua y su fama se esparció por todo el territorio. Así que, con más razón, vemos que hizo según lo opuesto para perdición. Esto claramente fue un dicho por Yehoshua que le había dado el Creador, alguien a quien el Creador eligió para bien de su pueblo, y el Creador estaba con él. Entonces vemos que este engendro fortificó y hizo según la maldición de este juramento. Vaya, ¿no? La cosa se pone como que más tensa. Vamos a ir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, bueno, efectivamente, sí. Acá a mí me llamó la atención acá donde aparece en escena Ahab, y este personaje que se casa después con Jezabel, y estas personas provocan grandes problemas también a Israel. Y acá dice incluso que fue peor que el reinado de Jeroboam. Dice el versículo 31, no solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por Jezabel y dice que sirvió a Baal. Ya. Entonces, y Baal simplemente era una estatua. Entonces yo no entiendo cómo personas inteligentes, con estudios, pueden llegar a hacer una cosa como esta de adorar estatuas. Quizás sea comprensible porque esto ocurrió hace miles de años, pero nosotros vemos que hoy en día esto no ha cambiado, las cosas siguen igual y vemos personas que insisten en mantenerse aferrados a su culto idolátrico, hacen estatuas de yeso, las adoran, les dan las gracias a las estatuas de yeso, les piden deseo y todo eso. Obviamente tenemos que alejarnos de todo eso, alejarlos de la idolatría, de todo las supuestas supersticiones mágicas, los amuletos y los hilos rojos y todas esas cosas que incluso se han visto en el judaísmo, la manito de plata, esa que le llaman Hamsa, hay algunos rabinos que la promocionan contra el mal de ojo. Nosotros tenemos que evitar todo lo que sea reemplazar la protección divina, reemplazar a Dios por un pedazo de metal, un pedazo de piedra, un pedazo de yeso o un ídolo de carne, ¿cierto? Porque también hay un ídolo de carne que es famoso en Europa y en América. ¿Ya? Nosotros solamente tenemos un solo Elohim, que es el Elohim de Israel. Entonces nosotros vemos cómo acá entra en escena Jezabel y Acab y hacen una dupla que es peor que lo que había hecho anteriormente Jeroboam. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric. Gracias por ese aporte. De verdad que la cosa sí se va poniendo intensa a medida de que va pasando toda esta perversidad. Y como bien dijiste, Ahab hizo lo peor. O sea, que si Jeroboam hizo lo perverso, dijo, Jeroboam no es nada al lado mío, o sea, haciendo lo perverso. Lo triplicó. O sea que aquí aquí es donde la cosa se va poniendo buena. Vamos a ver los temas de Eliyahu, vamos a ver esos profetas grandes, cómo el Creador los levanta y empieza a surgir todo, ¿verdad? Una confusión que mucha gente tiene sobre estos profetas. Vamos a ir con la ronda con Ignia. Adelante, Ignia. Sí, yo digo,
cuando escuchamos todas las cosas que hicieron estos reyes y aún así seguimos escuchando que se levanta otro y dice que hizo lo peor, uno dice, wow, lo peor, o sea, ¿qué más puede ser peor que lo anterior? Entonces, pues, vemos que la maldad del hombre puede elevarse a unos niveles que inimaginables, y eso es algo que pues hoy en día podemos también observar, ya que pues, ¿verdad?, tenemos el acceso al internet y ¿verdad?, gracias al internet nos enteramos de tantas cosas que están pasando en el mundo que uno dice, y habrán cosas peores, o sea, va a seguir habiendo cosas peores, esto no es nada en comparación a lo que, ¿verdad?, a lo que el hombre puede lograr llegar a ser. Vemos que prácticamente, lamentablemente, el reino de Israel le tocó la peor parte, con estos reyes que se levantaban en su territorio, en su reinado. Todos eran para maldición, o sea, para llevar el mal ¿verdad?, a esa parte del pueblo, porque sabemos pues que el pueblo se dividió en dos, pero aquí vemos también que Israel también se dividió. Hubo más división aún, el hecho de que estos reyes reinaran de una manera no grata ante los ojos del Creador y en contra de la Torá. Vuelven y mencionan a Asa, rey de Judá. Vemos que mientras Israel estaba dividido, él seguía reinando, o sea, aquí menciona que su reinado logró traspasar los 30 años, o sea, casi 40 años o más de su reinado, mientras que el reinado de Israel seguía en guerra, seguía en maldición, desviando al pueblo, y es bien, ¿verdad?, bien lamentable, como lo mencionaste, el hecho de que un líder tenga esta capacidad de desviar y hacerle tanto daño al pueblo. Es por eso que, pues, ¿verdad?, hoy en día tenemos que también ser sabios al escoger a un líder que nos vaya, ¿verdad?, no a reinar, porque ya prácticamente existen bien pocas monarquías, pero ¿verdad?, en los países donde estamos, siempre buscar a una persona que muestre unos valores que se acerquen a lo que es la Torá, ya que sabemos que vivimos en las naciones no practican Torá, ni siquiera el gobierno de Israel sigue Torá, así que, ¿verdad?, pero dentro de nuestras capacidades como personas pensantes e inteligentes debemos siempre pues tomar sabias decisiones en cuanto al liderazgo del país o pueblo donde estemos viviendo. Y nada, esa es la única, ¿verdad?, que quería mencionar de la enseñanza que puede traernos esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. Quería mencionar algo rápido, y yo sé que se ha traído muchas cosas interesantes, todos los aportes son bien interesantes, y es que lo que voy a traer es lo siguiente: en el caraísmo, como bien sabe, el que ha estudiado bastante bien, puede darse cuenta que existen unos sabios. Esos sabios nos ayudan a comprender los escritos de la Torá, pero no porque sean esos sabios que nos ayudan a comprender los escritos de la Torá, nosotros debamos rendirle algún culto o algún homenaje idolátrico a ese sabio. Ese sabio nos puede ayudar a tomar unas decisiones, pero nosotros seguimos siendo responsables por ese camino o esa conexión que tengamos con el Creador. Ese sabio, ese Jajam, nos puede ayudar a comprender ciertas cosas, pero no por eso nosotros tenemos que rendirle una pleitesía o seguirle a ojos cerrados de lo que él sigue, porque tal vez ese sabio nos ayuda a comprender algo, pero después ese sabio se desvía. No fue así mismo el rey Shalomo con toda la sabiduría y se desvió, y quien seguía detrás también se iba a desviar. O sea, nosotros tenemos que tener esa libertad de poder tener esa conexión individual con el Creador, independientemente qué personas nos han ayudado a llegar hasta donde hemos llegado.
Y eso es algo que me ha gustado mucho del caraísmo, de lo que yo he podido entender, que no tenemos que como que seguir a la mayoría para hacer para estar en la perversidad. Nosotros también somos individuales, de tener un vínculo cercano al Creador, como dice el rey David. Aquella persona que clama con sus labios está cercano al Creador. Aquella persona que lo busca independientemente con sus labios, acerca al Creador hacia esa persona. O sea, no a un colectivo. Sí, el reinado va a traer un colectivo, el Mashiach va a traer un colectivo, pero independientemente de eso, vamos a ver más adelante cómo cada individuo puede tener esa salvación exclusiva por rendirle al Creador individualmente. O sea, porque esto es un camino individual, aunque Israel sea un colectivo, por el camino de uno es individual. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí entonces entramos en este capítulo a ver las crónicas de estos reyes que se levantaron en la casa de Israel. Y primeramente se habla de Nadab, el hijo de Jeroboam, que reina, y luego entra Baasha, que aniquila la casa de Jeroboam, reina 24 años, y entonces aparece el profeta Jehú, que dice que habló contra Baasha, dice que por cuanto te levé del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, pero anduviste en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel para enojarme en sus pecados. O sea, aquí que yo haré extirpar tras Baasha y tras de su casa y pondré tu casa como la casa de Jeroboam. Aparece el profeta Jehú. Entonces, aquí Baasha reina, sigue entonces su hijo Elá, dice que reinó por 2 años. Luego de eso, el pueblo se divide entre estos 2 reyes, pues entonces eligen a Omri, y Omri pues hace lo peor. Entonces, antes de Omri aparece uno de los siervos del rey Baasha, que entonces estaba en ese momento reinando Elá, el hijo de Baasha. Dice que él era jefe de la mitad de los carros, y entonces, habiendo estado embriagado este rey, él dice que mató, se llama Simri, lo hirió matándolo, y en el año 27 de Asa. O sea que vemos al rey de Judá que continúa su reinado y reinó en su lugar. Creo que entonces aquí Simri está en este lugar otorgándole la profecía de Jehú para que se cumpliera, ¿no? Porque él era hijo de Baasha y entonces la profecía era que iban a aniquilar toda esa casa. Pues entonces surge, ¿de dónde iba a surgir esto? Pues surge de Simri. Simri lo mata, obtiene el reinado y dice que exterminó Simri a toda la casa de Baasha conforme a la palabra del Eterno que había hablado contra Baasha por intermedio de Jehú el profeta. Entonces, por todos estos pecados y los pecados de su hijo que habían pecado y quisieron pecar a Israel, haciendo enojar al Eterno con sus vanidades. Luego de eso ocurre en el año 27, solamente Simri reinó 7 días. Pero entonces cuando estaba el pueblo acampado contra Gibeón, que era el campamento de los Pelishtim, dice que oyó el pueblo que estaba acampado decir que ha conspirado Simri, o sea que ellos entendieron que este que se trepó no es el rey, él conspiró. Entonces también ha matado al rey. O sea que el pueblo le llega eso a los oídos del pueblo. Ellos no simplemente se dejaron gobernar de él, sino que también ha matado al rey, dicen. Entonces hicieron rey el mismo pueblo, hicieron rey a Omri, que es el jefe del ejército sobre Israel en ese día. O sea, el mismo pueblo decreta a Omri. Pero cuando sube Omri, todo Israel con él, sitiaron a Tirsá. Entonces ahí muere Simri quemado ahí mismo dentro de la casa. Entonces habla simplemente del reinado de Omri y cómo ese hombre hizo también lo malo, malísimo. Vemos también otro con idolatría. Dice que el hijo de Asa, rey de Judá, reinó Omri sobre Israel 12 años. O sea, en el año 31 de Asa, rey de Judá, obviamente, reinó Omri sobre Israel 12 años. Entonces, en Tirsá reinó 6 años, solamente 6 años para completar. O sea, que lo están poniendo los años de ellos dentro de los años que reinó Asa en Jerusalén. O sea, hace como una comparación de rey Asa duró tanto, pues esto solamente duró 6 del año 26 del rey Asa.
por ejemplo. O sea, que le dan esa autoridad a rey Asa, le dan esa validez. Entonces dice que Omri hizo a Ahab, hijo de Omri, ya estamos en Ahab, lo malo a los ojos del Eterno, que todos los que estuvieron antes de él. Entonces se sigue progresivamente empeorando la cosa. 31 dice que fue insignificante, o sea que ni siquiera él consideró. Dice que para él fue insignificante para ir en pos de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, y toma por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonim, y dice que él sirvió a Baal y se posternó ante él. O sea que él mismo lo hizo. Erige un altar al Baal en la casa de Baal que había edificado en Shomerón. Entonces hizo no solamente eso, sino que hizo también Ahab una Asherá, y aumentó a Ahab en hacer para provocar el enojo del Eterno. Entonces también en esos días se construye a través de Hiel en Betel a Jericó. Lo fundamentó con Segab, su hijo, y colocó sus puertas conforme a la palabra del Eterno que había hablado por intermedio de Joshua, hijo de Nun. O sea que sigue en incremento en la idolatría, no se conforma con Baal, sino que hay que añadir entonces a Asera, se posterna delante de esos dioses. Entonces eso es lo que le está dando ejemplo al pueblo, este es nuestro Dios. Entonces dice que lo tomó tan insignificante que eso automáticamente cae el pecado sobre el pueblo, porque si el líder está así, imagínense entonces el pueblo. Entonces yo lo que veo aquí también, haciendo un análisis, una retrospección, porque aparte de que es historia, pues también hay que ver qué es lo que cuál es la esencia de todo esto. Yo lo que veo es que teniendo ellos un templo, teniendo ellos el sistema de sacrificio que estaba allí, teniendo los profetas, aún conociendo que en la Torá estaba prohibida la idolatría, continúan en ese pecado, saliendo de un linaje de donde ellos salieron, de sus padres, sus antepasados, continúan haciendo lo malo. Estoy de acuerdo contigo cuando hablas de no solamente el colectivo, sino lo individual, porque si el rey decide hacer individualmente el bien, y decide tornarse hacia la Torá, pues entonces ocurre la bendición al pueblo. Entonces muchas veces entendemos que el pueblo estaba en deterioro, que el pueblo estaba en decadencia, porque la cabeza está en decadencia. Pero si por un solo hombre cae todo el pueblo, imagínense, si hace lo bueno delante del Eterno y dirige al pueblo hacia la Torá, hacia los pactos, a recordar los mandamientos, pues entonces mi pueblo se humillare y recordaran su palabra y su nombre, que yo no haré con este pueblo. Entonces, esas palabras también son aplicables a nuestro día hoy. Si nosotros como cabeza de familia, nosotros tenemos que entonces darle ejemplo a nuestros hijos, darle la enseñanza a nuestros hijos, entonces porque eso le atrae una bendición hacia ellos. Pero si por el contrario, conociendo la Torá, insistimos en errar, insistimos en hacer las cosas sabiendo lo que estamos haciendo, pues es como un pecado de idolatría también, es como un tipo de soberbia y es lo mismo que es contado como pecado de idolatría. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese aporte. Es algo bien interesante. No han doblado rodillas a Baal. O sea, no se han posternado ante dioses falsos, monumentos, idolatría, ese tipo de cosas. Tenían ese corazón todavía íntegro con el Creador. Y esa es la parte que tenemos que aprender. Algo individual. Y aquí vemos cómo el Creador le dice a Eliyahu, hay todavía 1,000 personas que no han doblado rodillas a Baal. Nosotros, independientemente de lo que haga una nación, nosotros tenemos que seguir, como dice la Torá, no perviertan la justicia siguiendo la mayoría, que van a haber mucha gente que va a pervertir la justicia siguiendo la mayoría, así que tú ten cuidado de seguir lo que es justo y agradable a ojos del Creador. Vamos a seguir que lo ha rondado con Jonabé. Adelante, Jonabé. Gracias, mucha información, pero eso que acabas de mencionar, estoy de acuerdo. Siempre hay un remanente fiel que cumple con los estatutos del Creador y que sus corazones no se desvían. Entonces, pues Ahab era una joyita, por lo que podemos leer, ¿verdad? O sea, hace lo malo ante los ojos del Creador. O sea, que estaba... Cuando dice que hace lo malo, podemos comprender que es que básicamente no estaba cumpliendo con la Torá, no estaba enseñándole Torá al pueblo, etcétera, etcétera. Y dice, o sea, decir que más que todos los que habían sido antes de él es fuerte, o sea, él estaba en un descontrol total, o sea, pero
aparte de no estar cumpliendo con lo que tenía que cumplir y hacer todo lo malo a los ojos del Creador, pues dice aquí en mi texto, dice, como si fuese cosa liviana andar en los pecados de Yaroboam. Ahí podemos tener otra comprensión de que le tenemos que añadir eso. Estaba haciendo las mismas cosas que Yaroboam. Le añade el que se casa con esta mujer completamente idólatra y pues hace lo mismo prácticamente que el mismo error que cometió Salomón, ¿verdad? Que se juntó con estas mujeres y la adoración a sus dioses. Aunque en el caso de Salomón dice que él estaba cumpliendo los caprichos a esas mujeres, pero me dice que te estás inmiscuyendo, ¿sabes? Te estás mal, no puedes. Y dice que edifica un altar en la casa de Baal y pues ya él está completamente ajeno al Creador. Hacia Asherah dice que verdaderamente tenía un corazón que quería provocar la ira del Creador. Entonces estaba haciendo todo adrede. Y cuando las personas hacen todo con intención, pues ahí ya cae en o sea, eres un malvado, punto. Cuando tú haces las cosas con intención, eres un malvado. Nadie puede decir lo contrario. También quería añadir algo de lo que dijo Eric, que las cosas que estaban pasando en ese tiempo siguen pasando hoy día y definitivamente el Creador toma esta nación, la separa y le dice, sigan estos estatutos. ¿Para qué? Para que estén con el corazón directo, o sea, el Creador. Mientras vamos aprendiendo estos estatutos, vemos cómo las naciones hacen lo contrario. Por eso nos separa, para que no hagamos lo que las naciones hacen. Y hoy día, como dijo Lilian, hay internet y podemos ver que las cosas que el Creador nos dice a nosotros que no hagamos, es lo que las naciones hacen. O sea, el Creador dice, no coman sangre. En Vietnam la gente hace cubitos de hielo con sangre y se lo comen. ¿Ves? En Asia hay países que a sus parientes que mueren casi los momifican y los dejan en la cama y los sacan afuera y vienen la familia a verlo. ¿Qué es eso? Eso es una locura total. Eso está completamente en contra de la Torá, de lo que el Creador quiere para nosotros, su pueblo. Pero lo que es relevante aquí es que cuando vemos esas cosas y hoy día, ¿verdad? Que son las mismas cosas que el Creador nos dijo que no hiciéramos, o sea, atrás cuando se dio la Torá, como dijo Eric, nada cambia. Y nos deja ver que lo que la Torá habla no es mentira, o son inventos, que verdaderamente nosotros tenemos que seguir los estatutos del Creador y ver cómo cada cosa que el Creador nos dice que no hagamos, las naciones lo hacen. Son cosas que verdaderamente son terribles y hasta miedo dan. Pues nada, eso quería añadir. Gracias, Jonabe, gracias por ese aporte. La verdad, muy interesante. No sé si alguien más tenga algún otro aporte que dar. Yo quería aportar una cosita cuando hablamos de idolatría y cómo hoy en día nosotros podemos, como parafrasear eso, ¿no? ¿Dónde está la idolatría hoy en día? Porque si no nos arrodillamos a estatuas ni nada. Pero hay una característica bien importante en la idolatría. No solamente que las personas se arrodillen en estatuas, sino que la idolatría está en un sistema de creencias, son programaciones que vienen a infectar la sociedad, que poco a poco van entrando en el pueblo, en la conciencia colectiva y van modificando unas creencias básicas que nos acercan más a la Torá. Entonces, cuando estas creencias entran, te vienen adornadas con dogmas y paquetes bellísimos. Entonces, hay una cosa hoy en día que todo lo que tenga cierto tipo de dogma, algún dogmatismo, hay que tener cuidado porque esas son creencias que vienen ya, o sistemas de creencias que vienen empaquetados y podría ser que estuviesen contaminados con creencias idolátricas. Entonces, por ejemplo, las religiones que están hoy en día, que las personas profesan cierto tipo de religión, hay que hacer ciertas cosas de cierta manera, es porque ya sus conciencias están plagadas de esos dogmas. Entonces esos dogmas lo que hacen es que vienen empaquetados con ideas idolátricas. Entonces el problema de la idolatría son las ideas que se quedan en las conciencias de las personas y las siguen pasando de generación en generación. Entonces, ya cuando la persona se arrodilla o le reza a muñecos o a cosas, ya esa persona está completamente transformada por la idolatría. O sea, que hay como un brainwash.
Entonces hay que tener cuidado porque como hoy en día no vemos la idolatría como se veía en esos tiempos, ¿cómo entra la idolatría en estos días en los pueblos? Y nosotros que estamos viviendo dentro de estos pueblos, que no estamos en Jerusalén, no estamos en esos tiempos, pero se puede transformar en forma religiosa, pero la idolatría puede ser que esté incrustada en el sistema de dogma y sistemas de creencia. Pues nada, esto es lo que quería añadir, gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más, algún aporte más adicional? Quería, para las personas que nos escuchan, ¿verdad? Explicar lo que significa dogma, y como un conjunto de creencias de un carácter que es indiscutible y obligado, o sea, no puedes tener mente propia, punto. Y el caraísmo va en contra de eso. Entonces, es bien importante que sepamos lo que significa cada palabra para que no entremos en la comprensión errónea. Gracias, Jonabe, gracias por ese aporte. Y acabando de mencionar, el caraísmo no cree en eso. Cada uno de nosotros le rinde al Creador de manera individual. De lo que estamos haciendo como un colectivo, con algunos aportes traídos según nuestro análisis comprensivo. Pero cada uno de nosotros independientemente le rinde al Creador de forma independiente. No estamos aquí como que rindiéndole al Creador todo en conjunto, sino que llevamos un sinnúmero de aportaciones para agradar al Creador buscando en sí nuestro camino, y cada camino de nosotros es bien individual y personal. Mucha gente que quiere asimilar como que yo me tengo que parecer al camino de fulano, porque fulano y mengano son personas que se ven bien devotas al Creador. Yo quiero que mi camino sea similar al de ellos, y eso también puede ser un tipo de idolatría. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podemos admirar el camino de cierta persona o cierto grado, cómo esa persona llega, ¿verdad?, a tener ese vínculo personal. Pero nosotros tenemos que hacer también nuestro propio. Tenemos que aprender y tenemos que hacer nuestro propio. Así que por eso es que los caminos del Creador, el Creador lo juzga a cada persona individual según los caminos o según el pensamiento que cada uno tenga en su corazón. Yo no puedo saber cuál es el corazón que Jonabe tenga ahora mismo, o Eric, o Minerva. Por eso el Creador nos juzga según nuestro corazón, y cada corazón tiene un camino como diferente y personal. De hecho a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.